Buenas tardes. Mi nombre es Paula Gallardo. Yo soy pedagoga y acompañante en bioneuroemoción. El objetivo de esta conferencia, de esta ponencia, es justamente poder eh, acompañar a los papás y a las familias en esto que estamos viviendo de, de tanta turbulencia de emociones, ¿no? Cómo aprender a educarlas, cómo nosotros poder, bueno, ejercer nuestro rol en las familias que claramente ahora se han modificado los tiempos, la permanencia de los chicos en casa, de nosotros, etcétera. Bueno, por empezar voy a mencionar que la bioneuroemoción, que es en lo que yo estoy trabajando actualmente en forma personal, implica poder mirar, ¿no? Trabajar desde las emociones. Es un método humanista eh, de gestión emocional, que es justamente lo que posibilita a las personas es, a partir de un trabajo que se realice de forma personalizada, poder cambiar la percepción sobre algo que estoy viviendo, ver qué resonancia familiar hay y de allí poder irme generando bienestar emocional, ¿no? Si yo me genero bienestar emocional, claramente, este, bueno, empiezo como a equilibrarme y por ende empiezo a sentir como mayor libertad emocional. Eh, ¿Cuál es la importancia de todo esto que estoy mencionando en un contexto familiar? Antes de abordar eso, quisiera hacer como un contexto de lo que serían las emociones, ¿no? Las emociones, ¿qué significan dentro de esta mirada, digamos, de la bioneuroemoción? Nosotros siempre hablamos que las emociones son el vehículo que me permite, perfecto, que me permite eh, eh, conectar con aquello que yo no expreso o que no soy consciente. Es el perfecto vehículo para conectarme con aquello que está inconsciente, ¿no? Me acompañan a lo largo de toda la vida, son estados transitorios, que es opuesto a lo permanente, que nosotros decimos que son los sentimientos, ¿no? Bueno, esto los chicos lo estudian, lo van estudiando en la primaria y también en el secundario, cuando tienen la materia que se llama formación ética, psicología, etc. Bueno, entonces, estas emociones básicas, hay emociones que son, digamos, básicas, que son 5, que tienen que ver con la alegría, con la ira, con la tristeza, con la rabia o el enojo y con el asco. Cada una de estas emociones, asimismo, tiene su característica, le llamemos así, fisiológica, ¿no? Tienen su expresión en el cuerpo que nos llevan a nosotros poder determinar, digamos, estoy sintiendo, me doy cuenta que una persona está enojado, triste, porque veo cierta gestualidad en su rostro, porque tiene ciertas sensaciones físicas, etc. Todo esto, el equipo docente siempre se encarga como de ir conectando, que los chicos puedan ir teniendo conocimiento de qué es lo que, cómo identificar cada uno. Pero antes de que lleguen, digamos, a la escuela, estamos primero en un entorno familiar, ¿no? En lo que nosotros decimos, funciona con ese rol, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy en día existen diferentes tipos de familias, entonces considerando sobre todo esta función que significa lo que hace una familia, bueno, es el primer entorno donde una persona, digamos, asienta las bases de su psiquismo, ¿no? Entonces, ya sea
quien haga de padre, quien haga de madre, quien cumpla el rol paterno, el rol materno, etcétera, y bueno, las funciones básicas de una familia, que es sentar las primeras bases de los valores, em, la procreación y, bueno, brindar la contención, ¿no? El cuidado de la contención. Dentro de todo esto que suena como bien poético, también existe una parte de las personas que nos encargamos de, bueno, de construir, de acompañar a todo lo que es un sistema familiar. También está aquello que no nos damos cuenta y también hacemos, porque, como vuelvo a decir, las emociones dentro de lo que es la alegría, la tristeza, la ira, el asco y el miedo, no siempre son agradables, le llamemos así, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando yo estoy enojado, claramente no la etiquetaría como negativa la emoción. Al contrario, es una emoción que me permite a mí sacar otras características mías, ¿no? Cada emoción tiene su aspecto que es positivo para la persona, como también un aspecto más allá de lo que sea la forma de expresarla. Por ejemplo, si yo estoy en casa y me enojo porque mis hijos no acomodan su pieza, eh, lo que yo hago es, yo me enojo y voy y directamente les grito, ¿no? Por ejemplo, que ustedes, que qué les pasa, que no colaboran en casa, que nunca están, etcétera, etcétera. Esta forma eh, eh, para gestionarla de otro modo, y que yo también al gestionarla de otro modo, también estoy propiciando y o enseñando otro recurso a mis hijos, de cómo desenvolverse frente a esto que me molesta, ¿no? Porque si no pareciera como que me enoja eh, me enoja y voy y lo expreso, ¿no? Y voy y lo hago y así impulsivamente y todo lo demás. Entonces cuando después viene mi hijo y algo no le gusta y como es lo que aprendo, es lo que veo y lo que vivo, entonces cuando viene y lo hace, yo me enojo y digo, ¿cómo y a quién ha salido? ¿De dónde ha aprendido esta conducta? Míralo como es un atrevido, digo yo, un irrespetuoso. Cuando no me doy cuenta que en realidad lo primero es poder mirar esta situación, ¿no? Más con más detenimiento. Para eso, ¿qué es lo importante aquí saber? Que todo lo que sucede en un ambiente familiar es el ambiente propicio, digamos, como para poder autoindagarme y empezar a educar las emociones, ¿no? Esto de educar las emociones, ¿cómo sería? Sería, bueno, yo, considerando que son humanas, que son estados transitorios, que me permiten conocerme, bueno, empezar a detectar en qué es lo que específicamente me molesta, ¿sí? ¿Qué es lo que específicamente me molesta? Para esto yo sugiero siempre en diferentes eh, podcast que voy haciendo, videos cortitos, que podamos como seleccionar un anotador emocional, ¿no? O registrarlo en el celular, etcétera. Ahora hay como varias formas para poder registrar qué es lo que me pasa, por ejemplo, cuando yo siento el enojo, cuando siento el asco, cuando siento y sobre todo que me genere tensión y que sea algo repetitivo, ¿no? Entonces, la primera tarea sería, bueno, ¿qué es lo que en la semana, por ejemplo, me tensiona? Me tensiona hasta el punto que ya no sé qué hacer y reacciono mal, me enojo. Esa es una. Otra, ¿en qué momento realmente este,
hay situaciones que me producen asco. Bueno, cada una de estas situaciones identifica que en realidad es a mí a quien me produce esta sensación. No es que la otra persona sea culpable de que yo tenga esta emoción. Y esto es importante distinguirlo. ¿En qué sentido? Nosotros digo los que trabajamos en bioneuroemoción, desde el momento en que pensamos que todos tenemos que ver con todos, y esto lo hacemos partiendo de considerar que nosotros trabajamos desde lo que es la conciencia de unidad. La conciencia de unidad es un término acuñado por un autor que se llama Ken Wilber, que es un psiquiatra, filósofo, etcétera, que él nos habla de que todos estamos enlazados, de que si empezamos a mirarnos y a mirar la vida en general desde esta conciencia de unidad, pensando en que lo que pasa afuera tiene que ver con lo mío, entonces el grado de intervención y de responsabilidad, entendido como la habilidad para responder, tiene que ver con uno mismo, ¿no? No es algo que está alejado de las posibilidades mías de poder modificar cómo me posiciono o cómo me impacta esto que está pasando, ¿no? Entonces, es como una invitación a ser protagonistas, ¿no? Y no vivirme como culpable, como que yo no puedo hacer nada frente a esto, que los chicos no me hacen caso, que la sociedad, que la tele, están viendo mucho la tele y por eso, y que cada ambiente familiar, el compañerito influye en cómo mi hijo se porta, etc. No. Correrme un poco de esa mirada y poder empezar a trabajar desde cada uno, dentro de una familia. Entonces, el primer paso para poder expresarnos emocionalmente, ¿sí?, es eliminar la opinión de lo que nos está sucediendo. ¿Por qué? Porque cada opinión, ya sea que tenga una mirada positiva o negativa, es algo que me impide ver qué está sucediendo en realidad. Que esto sería lo opuesto a esta conciencia de dignidad que digo yo. Esto de decir esto es bueno, esto es malo, etcétera, esto habla más bien de una conciencia dual. Nosotros vivimos en una conciencia dual donde claramente decimos, bueno, este tuvo un buen proceder, este tuvo un mal proceder, esto está bien, esto está mal, etcétera. Pero el yo manejarme así, también es importante considerar que más allá de que me sirve para poder distinguir una acción de otra, al mismo tiempo, como ser conscientes de que eso no implica de que yo no tenga algo que ver con aquello que está sucediendo, ¿no? Es una mirada un poco filosófica, bastante interesante para poder cambiar la percepción y poder empezar a pensar la importancia de educar las emociones dentro de la familia. Bueno, entonces, siempre que vemos a una persona, ¿no? En este caso, supongamos, yo, madre, veo a mi hijo, le pongo un juicio. Entonces yo, al ponerle un juicio o una etiqueta, yo a la persona ya es como que la encorseto, la pongo en ese molde. Eso es y será esta persona. Y es fuerte porque eso es como coartar la posibilidad de un cambio y yo poner como que lo que sucede está en la persona y no tengo nada que ver yo. Entonces, solamente siendo conscientes de cómo nos expresamos, vamos a saber cuál es el mensaje de lo que estamos comunicando. Entonces, todo aquello que me afecta de conductas que pasan en la casa, por ejemplo, tiene que refleja en realidad una parte de nosotros mismos.
Entonces, para eso es importante empezar a ejercitarnos en la autoindagación. ¿Cómo sería esto, por ejemplo? En casa, por ejemplo, yo llego, puede decir el padre de la familia, puede decir, yo llego de casa de trabajar y están ahí gritando y a mí me molesta. Entonces empezar a registrar, ¿cómo me siento cuando me gritan? ¿No? ¿Qué consigo que me hace sentir mejor cuando me hablan en un tono más bajo? ¿Sí? Entonces, en vez de decir, por ejemplo, están gritando en casa, yo llego, en vez de decir, ay, llego cansado y están todos gritando, yo podría empezar a pensar, eh, observo que gritan y pido, ¿no? Eh, para mí les pido que hagan silencio, ¿sí? Pido que hagan silencio y doy una explicación de por qué es lo que, la solicitud de eso, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué es lo que me hace sentir a mí si hay un tono de diálogo sin gritos en casa? De esa forma, yo también estoy enseñando con los que convivo, a mi esposa, a mis hijos, a que puedan también empezar a expresarse, a conectar con sus emociones, expresando aquello que les pasa, ¿no? ¿Por qué? Porque vuelvo a decir, en una casa, en una familia, pasan muchas cosas. Y entre esas cosas que pasan, eh, hay mucho que no entendemos y después repetimos ciertas conductas o repiten las personas que están a cargo nuestro, como son nuestros hijos, y nosotros no entendemos de dónde viene eso, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, tener en cuenta que el inconsciente no diferencia entre, eh, digamos, no diferencia entre algo, es atemporal, y entonces no distingue entre algo que yo viví hace mucho tiempo y quedó en mí como algo que me causa dolor. Entonces, siguiendo con el ejemplo del grito, yo tengo, ¿qué pasa? Me molesta a mí que la gente hable alto, porque en realidad, en mi casa, cuando yo era pequeño, cada vez que había gritos, seguido había un golpe de alguien a alguien y seguido había silencio. Entonces nadie podía hablar, ¿sí? Es decir, que estoy dando un ejemplo. Entonces, yo tengo asociado que el grito, en realidad, es algo que me genera a mí mucha tensión. Y por eso cuando yo llego a casa y escucho gritos, me tensiono. Aunque en casa no sea específicamente esa la característica, pero yo soy el que me tensiona, ¿sí? Entonces, vuelvo a decir, un ejercicio muy bueno para poder empezar a trabajar en cómo educarnos es pensar, bueno, ¿cómo me siento frente a esto que yo veo que me tensiona? ¿Cómo voy a ver que me tensiona? Porque mi cuerpo se pone distinto, digo cosas que no quiero decir, quizás las pienso después o no las pienso, pero me doy cuenta que genero algo en el ambiente, etc. Entonces, ver en un día, decir, bueno, estos 2 días voy a ver qué me pasa en cada lugar. En cada lugar me refiero, ¿qué me pasa en la familia? ¿Qué me pasa en el trabajo? Etcétera. Y anoto, ¿qué me molesta específicamente cuando el otro hace o dice qué? ¿No? Eso. ¿Qué me molesta? Punto 1. Segundo, ¿qué hace o dice el otro que realmente, qué hace o dice específicamente que a mí me resulta de una tensión tremenda? Entonces, cuando nosotros identificamos esto, ya podemos empezar a pensarnos y a hablar como de mucho más aprendizaje para nosotros. ¿Por qué? Porque yo al poder dialogar de una forma descriptiva,
Lo que hago es limpiar el mapa emocional mío interno, diferenciando entre lo que yo digo de lo que realmente sucede. Por ejemplo, si yo digo, llego a casa, estos gritan y me alteran, esto que yo digo es poner afuera algo que me afecta a mí. Entonces, llego a casa, observo que están hablando y escucho un tono de voz alto que me genera tensión. Es muy distinto a decir, llego a casa, estos están gritando, me alteran, me ponen mal. Como si el ponerme mal y el alterarme sería la culpa del de afuera. Y en realidad es algo que me está pasando a mí. Y poder yo distinguirlo para poder enseñar a mi familia a que también haga este proceso es de altísimo aprendizaje. Eso realmente es de muchísimo amor. ¿Por qué? Porque yo ahí lo que hago es invitar a reflexionar sobre cómo nos estamos comunicando, ¿no? Entonces, y si realmente nos escuchamos, primero nosotros mismos. Entonces, me permite a mí, es como traer a nuestras vidas esto que hace uno cuando hace una obra de teatro, un informe policial, que a veces tiene que ir a hacer una denuncia o pedir algo que se ha perdido, qué sé yo, y el policía o le dice, bueno, a ver, dígame qué es lo que pasó. Uno ahí no dice, es que yo me sentía triste y no me he dado cuenta y me han sacado la billetera. No, señorita, le dirían, señorita, dígame qué es lo que pasó, a qué hora. Bueno, eran las 9 de la mañana, iba caminando, yo no le digo, y yo estaba preocupada, le puedo decir, pero en el reporte policial no anotan, y la señorita estaba preocupada, no, son las 9 de la mañana, venía caminando de tal lugar a tal lugar, con una cartera, con bolso, etcétera. Se acerca un hombre y entonces no sé qué. ¿Sí? Es decir, poder traer esta metodología, le llamemos así, esta forma de narrar, es bastante productiva e interesante, ya que permite, vuelvo a decir, limpiar lo que sucede específicamente de lo que me pasa a mí. Una cosa es que en mi familia, cuando yo llego de trabajar, estén hablando en un tono de voz alto o gritando, que a mucha gente gritar no le pasa nada, a que a mí realmente me altere eso. ¿Por qué? Porque si algo me altera emocionalmente, tiene que ver con una vivencia mía, probablemente de hace mucho tiempo. Esto es lo que quiero que puedan mirar. Lo interesante, entonces vuelvo, es poder empezar yo a trabajarme, primero yo, ¿sí? Yo como padre, yo como madre, etc. Porque nosotros, digo nosotros porque bueno, yo también soy mamá, y parte mucho, nosotros y los que estamos, lo que de algún u otro modo estamos en el camino de lo que es educar las emociones, etc. Es importante primero hacerlo el ejercicio con uno mismo, ¿sí? Y de ahí es como mucho más auténtico y hasta diría como como más comprensible, uno va a tener otro tipo de llegada hacia las personas, hacia la familia, en el entorno más cercano y hacia con quien uno interactúa en el día, compañeros de trabajo, amistades, etcétera, padres, ya que uno lo hace siendo uno mismo la experiencia viva de eso que quiere fomentar en su entorno, ¿no? Entonces, la descripción, vuelvo a decir, nos obliga entonces a separar esto de lo que pasa de lo que yo siento, ¿sí? Entonces, voy a mencionar ahora algo que un autor estadounidense que se llama Marshall Rosenberg nos propone con respecto a la comunicación, ¿no?
rápidamente lo voy a decir. Este autor lo que hace estadounidense es plantear cómo gestionar las emociones, ¿no? Entonces dice que hay como 3 formas habituales. Una es el castigo, otra es la queja y otra es la petición. Cuando yo me expreso emocionalmente en casa y digo, bueno, como han hecho esto, ustedes merecen un castigo. Lo que hago es, expreso mis emociones de una forma menos ecológica, como decía, y pongo afuera, me alejo de lo que realmente me pasa a mí y de poder trascender y enseñar en mi contexto lo que es la educación emocional. Otro es la queja. Me centro yo, que está muy relacionada a esto, ¿no? Primero, como daba el ejemplo, me quejo, como estos no me hacen caso, los castigo. Son formas de poner afuera algo que me está pasando a mí, ¿no? Entonces, si yo me centro en el quién me hace algo a mí, en vez de qué es lo que me pasa a mí, vuelvo a este esquema. Entonces, acá, ¿cuál es la invitación? A poder mirarme yo y empezar a trabajar mucho más con lo que es la petición, que es la última forma de expresión que este autor propone, que me parece como bastante interesante, porque la petición lo que habla es eh, eh, reconocer qué es lo que me pasa con respecto a esta situación. No le pongo un juicio, sino que digo lo que yo siento y hago el pedido en función de lo que yo digo es para mí más saludable, ecológico, etc. La emoción muestra una necesidad propia y tiene una causa siempre dentro de nosotros. Saber localizarla y expresarla sin exigir a los demás, entonces es una forma bastante saludable para nosotros y para nuestro entorno de poder gestionar estas emociones. Entonces nos va a permitir conectarnos de una forma mucho más profunda con aquello con lo que nos está pasando. Para terminar, voy a, quiero leerles un texto de este autor, justamente una frase que es con la que él termina, como para que quede de cierre y de invitación para poder continuar trabajando sobre esto, ¿no? Sobre todo recordarle que aprender es detectar lo que nos molesta de los demás y que aceptar la posibilidad de lo que nos sucede es necesario para que podamos conocernos. Es decir, toda situación que se vive en la casa es una fantástica oportunidad para poder autoindagarnos, siempre desde la conciencia de unidad, ¿no? Pensando que lo que pasa en el entorno, yo tengo mucho que ver en eso. Entonces, como padre, como madre, bueno, trabajarnos sobre esto, ¿no? Y siendo conscientes también de cuán importantes son en la construcción de la identidad de las personas que que tenemos a cargo y también de nosotros, para poder tener un estado emocional saludable. Bueno, cuando nosotros comprendamos esto, vamos a entender que esa persona, la persona o personita, las actitudes que tanto nos molestan, están mucho más relacionadas de lo que creemos con nosotros mismos, ¿no? Bueno, voy a leer esto como para terminar. Dice, ¿puedo aceptar que me digas lo que hice o lo que no hice? Y puedo aceptar que lo interpretes, pero por favor, no mezcles las dos cosas. Si quieres confundir cualquier cuestión, puedo decirte cómo hacerlo. Mezcla lo que yo hago con tu reacción por ello. Dime que te decepciona, que deje las cosas sin terminar, pero con llamarme irresponsable no me vas a motivar. Y dime que te sientes dolida o dolido cuando no acepto tus insinuaciones, pero al decirme que soy un hombre o una mujer frígida, no mejoras tus perspectivas. Sí, puedo aceptar que me digas lo que hice o lo que no hice. Y puedo aceptar que lo interpretes,
pero por favor, no mezcles las dos cosas. Bueno, espero que esto sea de utilidad y sobre todo, bueno, que sea para acompañarnos a poder tener una mejor gestión de las emociones dentro de las familias que son tan importantes en todo el desarrollo de una persona. Bueno, les deseo un feliz mes de julio, feliz mes patrio de la independencia y que podamos empezar a independizarnos sobre todo de creer que afuera está, si afuera se solucionan las cosas, yo me soluciono. No, yo los invito a independizarse de esa mirada y empezar a pensar qué tengo que ver yo específicamente con todo esto que está pasando en mi entorno familiar. Bueno, muchas gracias.